Amén. Esta noche quiero hablarte de quién eres tú y de tener un dominio propio. Amén. Para tener un dominio propio nosotros primeramente necesitamos saber quién somos. Amén. Muchas veces el diablo, el enemigo y personas en la vida nos quieren robar nuestra identidad, nos quieren robar la identidad como hijos de Dios. Amén. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a saber primeramente quién somos y lo que nosotros podemos hacer. Amén. Entonces es importante entender que tenemos que tener un dominio en nuestra vida. ¿Para qué nos sirve y para qué lo podemos utilizar? Amén. Tenemos que saber que muchas cosas en nuestro entorno van a ser cambiadas cuando nosotros tomamos un dominio en nuestra vida. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pido que tú te involucres en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te pido que tú estés, Señor, moviéndote con poder en cada mente, en cada corazón, y que tu palabra, Señor, nos llegue a cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Jesús. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre una personalidad arraigada. Nosotros necesitamos saber quiénes somos. Amén. Y si nosotros consideramos que Dios es nuestro Padre, tenemos que aprender a tomar un dominio. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Jesús nos está hablando de que nosotros podemos hacer su voluntad, de que su carga no es una carga pesada, de que lo que Él pide o demanda no es algo imposible para nosotros. Amén. No nos está pidiendo que nosotros vayamos hasta la luna caminando. No es algo imposible. Amén. Él sabe cuáles son las capacidades que cada uno tiene y lo que a cada uno le demanda. Amén. El versículo 15 de Juan 15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Jesús nos está trayendo una verdad y una realidad. Cuando nosotros aprendemos a leer la Biblia, no estamos aprendiendo a leer un simple libro. Estamos aprendiendo a ver lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Estamos viendo lo que Dios le estaba diciendo a Cristo Jesús y lo que le está impartiendo a cada uno de sus discípulos, a cada una de las personas hacia donde iba, donde caminaba. Jesús traía esta verdad bíblica hacia nuestra vida. La mente de Dios estaba siendo impartida en cada una de esas personas y todo lo que planificaba y planeaba Dios estaba siendo dicho a través de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender que Dios nos da un poder. Amén. Lucas 10:19 dice, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a sacar los zapatos y vamos a andar por las serpientes y los alacranes, no, estamos hablando en un sentido figurado, ¿sí? Donde nos está diciendo que muchos problemas que van a venir en nuestra vida no nos van a afectar como a otras personas que no tienen a Dios en su corazón. Amén. Por eso necesitamos escuchar a Dios. Porque Dios muchas veces nos da un dominio, nos da un poder, pero nosotros estamos en completa ignorancia por culpa de no leer la palabra de Dios, por culpa de estar escuchando tal vez a otras personas. Amén. Lo que sí tenemos que entender es que muchas veces ser cristiano es una vida de riesgos. No sé si alguna vez vieron esos locos que andan con motos y se van a hacer motocross y suben a montañas y hacen esas cosas. Muchas veces nosotros como cristianos vamos a tener que hacer cosas media locas. No estamos hablando de andar en moto, ¿no? Pero estamos hablando de que tomar riesgos para hacer la voluntad de Dios. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra versión dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo valientes para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros somos decididos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Amén. Todo esto muchas veces va a traer un trabajo en nuestro corazón. Nos va a costar ser decididos, nos va a costar ser valientes. Muchas veces no vamos a querer, otras veces no vamos a tener ganas, vamos a estar cansados.
Pero Dios nos está diciendo, tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos a seguir tomando dominios en nuestra vida, a seguir tomando riesgos para hacer la voluntad de Dios. Jesús es quien nos da la identidad, amén. Porque gracias a Él es que nosotros somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Él, amén. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, Dios no nos está pidiendo cosas sobrehumanas. En este versículo simplemente nos está diciendo aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre. Nada más. Amén. Nada más. No nos está pidiendo cosas sobrenaturales, no nos está pidiendo que nosotros empecemos a caminar sobre el agua porque si no somos personas de poca fe. No nos está diciendo eso. Amén. La palabra potestad quiere decir dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Si nosotros entendemos este versículo y lo ponemos a analizar un poco, nos dice la palabra de Dios que Él nos da potestad de ser hijos de Dios. Ahora, es como que yo les diga, bueno, a partir de este momento, a partir de que ustedes reciben a Cristo en su corazón, ustedes tienen un contrato espiritual, donde este contrato espiritual a cada uno les da la certeza de que son hijos de Dios. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten ahora? Porque eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si nosotros le recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos y creemos en su nombre, dice la palabra de Dios que Él nos da una potestad. Tenemos un poder, tenemos un dominio que Dios nos está dando simplemente por creer en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que agarrarlo y creerlo en nuestro corazón. Amén. De lo contrario, estaría sucediendo que nosotros estaríamos llamando a la palabra de Dios mentirosa. Estaríamos llamando a Cristo Jesús mentiroso. Amén. Y hay un versículo que siempre quita todo esto. Juan 14:6. Dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, no nos estamos encontrando con una persona, no nos estamos encontrando con un hombre, porque los hombres fallan, pero Jesús dice que fue limpio, íntegro, hasta el día de su crucifixión. Amén. No se encontró pecado en Él. Él siempre fue limpio y fue con la verdad a cada una de las personas. El problema es que las personas no le creyeron y las personas lo crucificaron. Amén. Jesús siempre nos da una certeza. Amén. Y como hijos de Dios, nosotros se nos pide ser como Él. 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Esto no es algo tan simple y tan sencillo como simplemente creer en Él, pero es un trabajo diario. Es un trabajo que el Señor nos da y nos dice que lo correcto es que nosotros seamos como Jesús era. Y si nosotros nos ponemos a analizar un poquito la palabra de Dios, nos encontramos con que Jesús hace muchas cosas de las que tal vez no estamos muy acostumbrados a hacer, o que tal vez nos cuesta hacer, o que tal vez no nos gusta hacer. Por ejemplo, Jesús oraba. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. El capítulo anterior está hablando de que Él estaba haciendo sanidades, de que Él estaba haciendo milagros sobrenaturales en personas, y al otro día, a la mañana temprano, donde nadie lo veía, donde nadie lo encontraba, salía y se ponía a orar. Amén. Imagínense, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros? Amén. Jesús iba a la iglesia. Qué increíble, ¿no? Jesús mismo yendo a la iglesia. Lucas 21:37-38 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a Él por la mañana para oírle en el templo. Amén. Es increíble cómo Jesús estaba en la iglesia, enseñaba en la iglesia, predicaba en la iglesia, y ¿saben qué hacía también? Leía la Biblia. Jesús aprendía, amén, leía la palabra de Dios. Lucas 4:16-17 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y sabemos lo que dice. Amén. Ahora, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Una vida de Cristo Jesús. Amén. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, se nos va a pedir que hagamos esto. Son cosas sencillas. No es algo imposible para el ser humano. No es algo imposible para nosotros si simplemente empezamos a acomodar nuestra vida, empezamos a acostumbrarnos a vivir una vida de éxitos cristianos para nosotros. Amén. Necesitamos morir a nuestra vida. ¿Para qué? Para empezar a vivir sin miedos. Amén. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Si nosotros nos ponemos a pensar un momento en nuestra vida y decimos, ¿qué es lo peor que podríamos pasar? Morirnos. Me muero si me muero, ¿no? Pero, ¿qué problema sería si morimos? ¿No te vas al cielo? La salvación que trae Cristo Jesús tiene que traer una paz a tu corazón, sabiendo que te vas a ir al cielo. Amén. Cuando el pastor Wayman Mitchell estaba en sus últimos momentos, le preguntaron, pastor, ¿usted se quiere morir lo más antes posible? Dijo él. Es increíble, ¿no? Luego de un tiempo falleció, pero qué certeza que hay en una persona que sabe que se va a ir a la eternidad con Dios, que sabe que no va a sufrir, que sabe que va a disfrutar de la eternidad. Amén. Ahora, muchas veces vienen dudas en nuestro corazón, y acá es donde nosotros tenemos que empezar a chequear nuestra vida, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Porque cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios y sabemos que hay cosas que tenemos que cambiar, sabemos que hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios, tenemos que empezar a esforzarnos para transformar esas áreas. Tenemos que empezar a esforzarnos para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que lo difícil o lo imposible para Dios no existe. Amén. Lucas 18:27 dice, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Muchas veces nosotros decimos, esto es imposible, no lo puedo hacer. Pero pará, no dejes de luchar, no dejes de pelear, no dejes de bajar los brazos. Amén. Tenemos que levantar los brazos, seguir peleando, seguir luchando. Un día vas a tener la victoria, pero lo importante es no caer. Amén. Si vos morís al pecado, vivís con un corazón lleno de Dios. Eso es el fruto que nosotros podemos tener. Cuando nosotros morimos al pecado, empezamos a llenarnos de Dios. Amén. Podemos tenerlo todo, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que todavía vamos a seguir vacíos. Había un hombre, ¿sí? Donde, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero donde este hombre hablaba y especificaba de que esta persona tenía mucho dinero, ¿sí? Tenía muchas adquisiciones. De hecho, él contaba en esta historia que él tenía alrededor de 12 autos, tal vez más. Lo importante es que en uno de esos momentos de su vida, él decidió ir a poner en marcha un auto, lo hizo arrancar, y lo que sucedió es que no arrancaba, no funcionaba. Y entonces tuvo que llamar al mecánico y darle dinero para que se lo arregle. Y el mecánico le dijo, este coche no funciona porque vos lo dejaste acá tirado. Y estando nuevo, nunca lo había hecho andar, ¿sí? Y se dio cuenta de lo vacío que él era. Imagínense, él tenía lo que él quería tener, ¿sí? Porque estamos hablando de una persona que tenía mucho dinero, pero muchas veces el dinero no hace la felicidad. Amén. Y esta persona vivía con esto en su mente, luego se convirtió. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo sí trae la felicidad. El único que nos puede llenar nuestra vida con felicidad es Dios. Pero necesitamos entender quiénes somos nosotros. Amén. Vivir conforme a su voluntad es lo que tenemos que empezar a hacer. Amén. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, ¿de qué es lo que vas a tener miedo? Cuando nosotros estamos alineados con la presencia de Dios y buscándolo a Él, ¿cuáles son los miedos que nosotros podemos tener? Si Él es el dueño de todo, si Él es el que puede abrirnos las puertas, amén, y cerrar las puertas de maldición. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo prefiero tenerle un temor a Dios, amén, que a cualquier otra cosa. Cuando nosotros empezamos con los miedos externos, es porque estamos olvidándonos de Dios. Es que estamos olvidándonos de quién nos creó,
¿De quién nos puede destruir nuestra misma alma? Él es el juez de todo. Y un día vamos a rendir cuentas delante de Él. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida? Vamos a hablar sobre una vida sin dominio. ¿Qué pasa cuando la gente, esta famosa frase que yo siempre digo, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere? ¿No? Siempre escuchamos, bueno, yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero, y soy feliz. Muchas veces esa felicidad es simplemente temporal. ¿Amén? Hay personas que por hacer lo que quieren pierden trabajos, pierden autos, pierden casas, ¿amén? Pierden a sus familias, pierden un montón de adquisiciones en su vida por culpa de simplemente sentir hacer lo que quieren y lo terminan haciendo. ¿Amén? Y esto es un problema porque necesitamos un dominio en nuestra vida. ¿Amén? Necesitamos ponerle un freno a una vida desenfrenada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque una vida desenfrenada es una vida en desorden. Y Dios es un Dios de orden. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros vemos el principio, cuando Dios empezó a crear todo, veíamos que todo era un desorden. Pero ¿sabes qué? Dios empezó a ordenar cada una de esas cosas en un lugar determinado, en una posición determinada. ¿Amén? Y Él empezó a acomodar todo en el mundo. ¿Amén? Dios empezó a acomodar cada una de las cosas, animales, plantas, ¿sí? Pero muchas veces viene en nuestra vida la famosa frase, no tengo ganas. ¿Y sabes qué? Muchas veces dejas de hacer las cosas buenas por simplemente no tener ganas y no poder tomar un dominio en tu vida. Dejas de estudiar, dejas el trabajo, dejas las responsabilidades, dejas de leer libros. Todo por el simple hecho de decir, no tengo ganas, no lo quiero hacer, no tengo una motivación fuerte. ¿Amén? Pero ¿sabes qué? Está en tus manos vivir una vida plena o vivir una vida de fracasos. ¿Amén? Muchas veces nosotros podemos decir, sí, bueno, vivo como me merezco vivir, pero pará, porque vos podés estar mejor. ¿Amén? Si nosotros nos esforzamos, Dios nos va a dar favor. ¿Amén? Dios puede moverse en nuestra vida, pero necesitamos un dominio para poder enfrentar cada una de estas áreas. ¿Amén? Vivir sin dominio no nos va a llevar a ningún lado. Es una realidad. ¿Amén? Podemos vivir una vida desenfrenada y alocada. ¿Y sabes qué? No nos va a llevar a ningún lado. Personas viven desenfrenadamente y se terminan arruinando a sí mismos. ¿Amén? Isaías 22:13 dice, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Acá a este pueblo le estaba diciendo Dios, ustedes se tienen que arrepentir de lo que están haciendo. Ustedes se están equivocando, están haciendo cualquier cosa, están adorando a cualquier Dios, están haciendo un desastre, están quemando a sus hijos, y cuando yo les estoy diciendo que los voy a matar porque están haciendo mal, ustedes dicen que van a hacer fiesta. Se están equivocando mal. Isaías 22:12 dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Les está hablando de que ellos se arrepientan de lo que están haciendo. Y ellos están diciendo, bueno, si nos vas a matar, entonces vamos a celebrar, porque ya nos vamos a morir. Qué mentalidad, ¿no? Cuando hay una vida de desorden, equivocaciones que terminan en un desastre. ¿Amén? Entonces es un problema cuando Dios te está llamando a un arrepentimiento y vos decidís vivir una vida desenfrenada. Por eso Jesús nos trae una gran verdad. Y hacer lo que querés no es simplemente hacer lo que querés. No es simplemente, bueno, hago lo que quiero porque yo quiero hacerlo. Es otra verdad, amén, que muchas veces el mundo te lo oculta, pero la Biblia trae la luz. Juan 8, 34 y 35. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y acá viene una gran verdad y un gran problema, es que si vos estás pecando, el pecado se está apoderando de tu vida. Cada una de las áreas que vos reconozcas que estás fallándole a Dios, hay un pecado, hay un espíritu que está dominando tu vida. Y no lo puedes ver porque es espiritual. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda
para siempre. Amén. Por eso es importante entender esta realidad, esta claridad que Dios nos trae. Pedro nos dice lo mismo en 2 de Pedro 2:19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Entonces, el pecado siempre se va a querer apoderar de tu vida. El pecado siempre va a querer dominarte, siempre va a querer llevarte a más. Ese es el problema del pecado. Cuando nosotros no cortamos a raíz el pecado empieza a apoderarse cada vez más y más de tu vida. Ese es el gran problema. Está bien, hay razones por las cuales la gente se deja dominar por el pecado. Y hay una gran mayoría que muchas veces dicen, bueno, las influencias me llevan a hacerlo. 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. ¿Cuántas veces nos equivocamos por estar con las personas incorrectas? Amén. Yo les he contado 1.000.000 de veces mi experiencia. He tenido compañeros, amigos no cristianos que te llevan siempre al pecado, siempre a los vicios, siempre a las caídas. Nunca te llevan a Dios. Increíblemente, incluso tenía un compañero, un amigo, que era cristiano, que decía ir a la iglesia, pero estaba más perdido que los demás. Amén. Y hay un problema ahí, porque siempre las personas, los malos compañeros, te van a echar a perder tus buenas costumbres. Amén. Otra es la falta de perdón. Cuando la gente no perdona, el pasado vive su vida en el pasado. Su mente, su corazón, todo su entorno vive en el pasado. Y está en el pasado pensando, está en el presente pensando en su pasado. Vive su vida actual pensando en lo que le pasó. Ojalá esta persona le vaya mal. Ojalá esta persona que me hizo daño, que me estafó, que me robó, que me hizo esto, lo otro, sea destruida. Y eso es un gran problema, porque eso es falta de perdón, porque todavía te duele. Amén. Y el dolor del pasado lo terminas viviendo hoy. Por eso corazones resentidos viven en el pasado. Dios quiere sanarte en esta noche. Y el primer paso para la sanidad es el perdón. Amén. Por eso Dios quiere hacerte libre del pecado, para que no tengas excusas de volver otra vez al pecado. Amén. La libertad es profunda. Amén. Cuando viene de la mano de Dios. Si nosotros podemos entender bien claramente que la palabra de Dios nos dice cómo podemos vivir una mejor vida. La palabra de Dios siempre va a estar queriendo que nosotros vayamos de menos a más. Ahora depende de nosotros, porque si nosotros decimos, bueno, Dios, yo en mi vida me conformo con lo que está, perfecto, listo, no hay problema, Dios no se va a enojar. Pero el problema es que hay un enemigo que te va a estar atacando. Hay un enemigo que va a querer venir a tu vida, va a querer venir por tu familia, por tus hijos. Amén. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces no lo vemos hoy. Lo vemos con el resultado del tiempo, de los años. No lo podemos ver. Amén. Por eso las consecuencias muchas veces son inevitables. Las consecuencias de cada uno de nuestros actos son completamente inevitables, tanto bueno como malo. Amén. Cuidado con creer que nosotros estamos por encima de las leyes de este mundo. Acá hay un problema, ¿no? Y decimos, bueno, yo voy a la iglesia, entonces Dios está obligado a bendecirme. Bueno, yo voy a la iglesia, entonces Dios está obligado a que a mí me vaya bien. Y si no me va bien, no voy más a la iglesia. Amén. Hay mucha gente que tiene eso en su corazón y no es real. Amén. Hay muchas leyes en este mundo que por ser seres humanos vivientes tenemos que cumplir también. Amén. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en la vida plena en Dios, amén, nos va a traer bendición, pero necesitamos entender estas leyes para ser sabios. Mateo 7:17 dice así: todo buen árbol que da frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Amén? Todo lo que nosotros hacemos, un día vamos a cosechar, tarde o temprano. ¿Amén? Entonces tenemos que ser muy conscientes con lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Dios no te está castigando. ¿Amén? Muchas veces son consecuencias de lo que nosotros hacemos. Amén.
Hay una palabra en hindú que se llama karma, pero la realidad es que el karma no existe, es una ley espiritual de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes de las leyes que Dios pone en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a hacer lo bueno? ¿Nos va a ir mal? No. Vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos y peleas, pero la realidad es que necesitamos hacer lo bueno. Amén. Es como decirte, si vos estudiaste para una prueba, ¿vas a desaprobar? No, porque vos vas ya con la mente aprendido, ya estudiaste para ese examen. Ahora, si nosotros decimos, no, Dios me va a ayudar, y levantamos las manos y oramos para recibir la respuesta santa, y vas a desaprobar, déjame decirte. Amén. Necesitamos entender que hay cosas en la vida que tenemos que hacerlas. Amén. Por más cuando somos cristianos. Amén. Si nosotros estamos viviendo una vida, amén, sembrando odio, rencor, avaricia, maldiciones, amarguras, resentimientos, ¿qué vida vamos a cosechar? ¿Y qué diferencia hay si nosotros sembramos felicidad, esperanza, perdón? Amén. Cultivamos nuestra mente con libros, con seminarios. ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Amén. Y quiero hablar como tercer punto sobre la bendición de tomar un dominio en nuestra vida. El dominio es la fortaleza de nuestro carácter. Amén. Es algo fundamental e importante para cada uno de los seres humanos. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La palabra dominio quiere decir poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. Dominio es estar por encima de alguien o de algo. Amén. Y qué mejor que estar encima del pecado. ¿Cuántas veces nos ha dominado el pecado? ¿Cuántas veces nos ha dominado cosas que sabíamos que estaba mal, pero las terminábamos haciendo? ¿Y sabes cómo termina al final? Tenés un resentimiento hacia vos mismos y decís, ¿por qué lo hice? Amén. El Espíritu de Dios es lo que nos da la fuerza de dominar nuestra vida. Amén. Por eso necesitamos vivir una vida consciente. Y una clave fundamental la encontramos en Gálatas 4:7. Dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Génesis 4:7. Dice, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte y sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Acá, ¿qué está pasando en esta historia? Déjame contarte rápidamente. Caín siente envidia de su hermano y entonces quiere literalmente matarlo. Y lo que está pasando es que Dios le sale al encuentro y le dice, Caín, si vos haces el bien, yo te voy a bendecir igual. Pero mirá que el pecado está acá, encima tuyo. De hecho, lo tenía en la mano el cuchillo. Pero si vos haces lo correcto, te vas a enseñorear del pecado, vas a poder dominarlo. Ahora, si vos no haces lo correcto, el pecado te va a dominar. Otra versión dice, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre tu vida y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo una y otra vez que nosotros podemos tomar un dominio sobre aquellas cosas que nos alejan de Dios, sobre aquellas cosas que nos afectan, sobre aquellas cosas que nos dañan a nosotros mismos. Pero todo queda en nuestras manos. Nosotros tenemos que decidir. Nosotros tenemos que involucrarnos con Cristo Jesús. Por eso Jesús nos habla del poder del pecado sobre el hombre. Amén. Hoy en día, personas se aferran a vicios diciendo, soy débil. Muchas personas vinieron a decirme, pastor, soy débil, no puedo con esto. Dios quiere traerte una libertad. Dios quiere traerte una fortaleza, un espíritu nuevo. Hoy quiere que vos seas libre y que tomes las riendas de tu vida. Que no te dejes dominar ya más por ningún pecado. Amén. Que tomes las llaves y la conciencia de una vida nueva y que subas a un nivel máximo donde nunca pudiste haber crecido ahí. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos esa oración con fe, con fortaleza, con fuerza, sabiendo
lo mal que nosotros tenemos en nuestro corazón y volcarlo a Cristo Jesús. Amén. Por eso Él quiere llevar tu vida a un nivel más. Amén. Cuando tenés un dominio, ya no sos títere de nadie. Amén. El mundo te lleva con una correa diciendo: si no pecas sos un tonto. Pero que vos no sos tan vivo como yo. Porque vos no te da la cabeza, por eso no haces lo que yo hago. ¿Saben las veces que me dijeron eso? Te hacen creer que sos menos. Amén. Las personas del mundo te quieren corromper, pero hoy vos sabés que hacer lo bueno vale verdaderamente la pena. Amén. Porque no estamos aferrándonos a personas, estamos aferrándonos a Dios. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que entender que la palabra de Dios una y otra vez nos va a decir que la bendición va a venir por hacer su voluntad. Ahora, cuando nosotros nos cansamos y empezamos a tomar debilidades y empezamos a hacer una vida torcida, va a entrar el pecado y el pecado se va a apoderar de tu vida. Por eso tu vida debes dominarla, vos, totalmente. Si dejás que Dios entre en tu vida, podés vos ser el que elige y no las influencias externas. Decidir hacer la verdad de Dios para que Dios te bendiga en abundancia. Romanos 6:23 dice: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué realidad. Cuando nosotros vemos la gente y vemos el mundo y decimos: ¿cuánta maldad hay en el mundo? ¿Cuánta gente que se mata? ¿Cuánta gente que se odia? ¿Cuánta gente que se destruye? Y ahora vemos una realidad. El pecado es lo que destruye a la gente. El pecado es lo que trae la muerte. El pecado es el que trae el odio. Pero Cristo Jesús quiere darnos una vida eterna. Cristo Jesús quiere ser nuestro Señor en nuestro corazón. Amén. Por eso Jesús murió, para que nosotros decidamos, para que nosotros seamos conscientes. Amén. Y perder muchas veces es ganar para el Señor. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Tomar dominio es saber decidir. Saber decidir es poder entender que un Dios de orden sabe lo mejor para tu vida. Hoy tu vida puede empezar a ser transformada si vos le permitís a Dios que entre en tu corazón. Ahora queda en cada uno de nosotros lo que vamos a empezar a hacer en nuestra vida. Si vamos a tomar un dominio o vamos a hacer lo que el mundo nos dice que hagamos. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro por respeto y reverencia a Dios. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador de su vida y de su alma. En esta noche, tal vez nunca aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, y quiero que levantes tu mano si quieres aceptarlo a Jesús como tu Señor y Salvador. Dios bendiga tu mano, Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta rápida oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te doy las gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a